Bueno, pues como cada martes se encuentra con nosotros en nuestra sección de salud Magdalena Mieva, nutrióloga. Bienvenida. Muchas gracias. Magda. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, Bienvenida, doctora. Bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de los alimentos que nos ayudan a balancear o no la temperatura corporal. Muchas veces también sabemos que determinado alimento puede caer muy frío en el estómago o muy caliente y eso tiene sus consecuencias. ¿Nos platicas un poquito de esto? Claro, de hecho los alimentos pueden referirse no tanto en la temperatura de cómo están cocidos, ¿no? De que si los dejamos en frío, los cocinamos mucho, los freímos. Sino quiere decir esto, cómo lo estamos digiriendo en nuestro cuerpo y cómo se metabolizan a manera de que inflamen o no inflamen nuestro organismo. El proceso de inflamación como tal se refiere a un proceso de calor. Es decir, que se concentra la sangre en alguna zona del cuerpo y por lo tanto se inflaman los tejidos y existe ciertos dolores o cierta distensión, ya sea abdominal o hasta en un brazo, en una pierna, en cualquier lugar donde haya inflamación, hay calor en esa zona. Ahora, hay partes del cuerpo donde el calor afecta más, que viene siendo principalmente de lo que es nuestra cintura hacia abajo, y el frío afecta más de la cintura hacia arriba. Por eso se le llama a esto lo que son las vías aéreas, es decir, que están expuestas también a lo que es el viento y el frío. Hay padecimientos que son de calor, padecimientos que son de frío y padecimientos que son por viento. Todo esto tiene que ver también con respecto a los alimentos que estamos consumiendo. Es decir, si nosotros estamos indigestos y estamos ya inflamados, comimos mucho chile, picante, grasas, las grasas son muy calientes, ¿sí? Entonces, hay alimentos que provocan todavía más la inflamación y otros que la pueden disminuir. Es decir, el picante es muy, muy caliente. Sí, ese ya lo tenemos como muy, muy sabido. La carne, por ejemplo, de carnero o de borrego también es muy caliente. Por eso los michotes. Los michotes, sí, exactamente. Los michotes. No, la barbacoa, por ejemplo. Qué rico. El consomé, ¿no? Desgraciadamente muchas veces los fines de semana, después de irnos a una fiesta y al otro día estamos desgraciadamente con una cruda, que hay mucho calor resaca, intestinal, o resaca, como se diga en otros países también. Así es, exactamente. Tenemos mucho calor en el estómago y en los intestinos y todavía nos echamos un caldo de barbacoa, por ejemplo, es demasiado pesado para el cuerpo. A veces nos vamos a comer que es una pancita o una birria, ¿sí? Y creemos que con el caldo nos vamos a sentir mejor, pero depende mucho de la carne que estamos consumiendo. Si fuera un caldo de pollo o un caldo de pescado, es mejor, ¿no? Es más equilibrado. Pero al ser una carne ya de carnero, ¿sí? O vísceras como la pancita, es más pesado para el estómago todavía. Entonces, mejor en esas situaciones cuando hay mucho calor interno, hay que consumir alimentos un poquito más frescos, pero tampoco tan fríos. Porque existe el mito Exacto. famoso de la sandía. Que si estás en la resaca o si la temperatura del estómago está elevada y tú le metes algo frío, rico en agua como la sandía, viene un choque y hay leyendas, mitos. Yo no conozco ningún caso ni que se haya comprobado de muertes por eso, pero está la leyenda. No, pero retortijoncita, no Sí. era el caso de la resaca, pero me recordé cuando, por ejemplo, muchas veces cuando consumes fruta en algún establecimiento, si la tienen refrigerada después de mucho tiempo y la fruta está muy fría, de inmediato te produce un cólico. Sí, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque mira, la fruta como tal tiene fibra y la fibra va a originar lo que son movimientos intestinales, que es la motilidad intestinal. Sí. Entonces, cuando está muy, muy fría, o sea, es demasiado el cambio de temperatura para el intestino, para el estómago, y aparte de que hace el movimiento, hace esa tensión y ese cólico. Entonces, por eso es mucha la tensión adentro. Es decir, que sí es cierto que te va a dar un malestar muy fuerte consumiendo lo que es la sandía o, por ejemplo, melón. O también, si comes una ensalada de lechugas después de una indigestión o de una resaca, también Yo no te puede creería dar. que la Exacto. ensalada es saludable, pero yo también he escuchado que, por ejemplo, la lechuga muchas veces provoca inflamación. Sí. La lechuga, los germinados, el pepino, o sea, son necesarios. El queso. Bueno, el queso viene siendo como caliente Ok. por las grasas, ¿sí? Sí. Pero es muy, muy caliente. O sea, hay alimentos que son neutros. Los que ahorita estamos platicando son o muy calientes o muy fríos. Entonces, en casos de indigestión hay que consumir los que son neutros. Por ejemplo, la avena, el arroz, el amaranto, lo que sean cereales integrales, la papa, la zanahoria, el ejote, ¿sí? Es decir, los que tengan como una cierta textura, como
como tipo, ¿qué será? Como harinosa, ¿no? O sea, el camote, por ejemplo, la papa, ¿sí? Es decir, que caigan más acentuados al estómago, cuando estamos indigestos. Eso te ayuda a sentar el estómago. Exacto, te ayuda a sentar el estómago. Ya sea que tengas gastritis, colitis, inflamación, que te hayas puesto la borrachera el día anterior o que tengas diarrea, sea cual que sea de esos casos, hay que consumir ese tipo de alimentos que son neutros. Oye, doctora, ¿y por qué de pronto sí tiene que ver con el organismo? Pero, por ejemplo, el brócoli puede caerle muy mal a una persona y muy bien a otros. ¿Tiene que ver con la temperatura o nada que ver? No, esto ya viene siendo una intolerancia como tal de la persona, no es tanto la temperatura. El brócoli se considera también dentro de los alimentos un poco fresco, no frío, pero sí fresco. La lechuga, como sí lo estábamos hablando, cuando hay diarrea no es considerable consumirla. ¿Lo puedes sustituir, digamos, por espinacas? No, nada crudo. Ahí sí hay que cocinar los alimentos y hacer otro tipo de caldos, porque las diarreas se dan cuando hay o mucho calor o mucho frío en el intestino. Doctora, hoy ¿cuánto estamos aprendiendo? Eso tiene que ver también con en el horario en el que te dé la diarrea. Por ejemplo, si en la noche te da diarrea o en las madrugadas amaneces y tienes la diarrea, es porque hay mucho frío intestinal, ¿sí? Mira. Y si es durante el día, por las tardes o después de la comida pesada, es porque hay mucho calor. Ahora, tiene que ver también con nuestras emociones, la temperatura del cuerpo. Porque cuando hay mucho calor interno, está dentro el estómago, el intestino, el hígado, vamos a estar muy ansiosos, enojados, nerviosos, ¿sí? De malas. Y cuando hay frío interno, estamos cabizbajos, estamos pálidos, nos da flojera. Ajá, eso tiene que ver igual con la temperatura del cuerpo. ¿Hay algún indicador que no sea nocivo? O sea, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de la temperatura que traemos? Sí. Exactamente, primero como nos estamos sintiendo, ¿sí? Aparte hay que ver que estuvimos comiendo por lo menos 8 horas antes y si ya tenemos alguna sintomatología. O sea, inflamación, siempre que hay una inflamación o un dolor que nos esté ocasionando molestia como punzada es porque hay calor, ¿sí? Si estamos de malas, si estamos con enojos, si estamos nerviosos, si estamos así, que nada nos aguanta, hay calor, hay estrés, ¿no? Y eso es también calor. Si estamos cabizbajos, pálidos, con flojera, con frío, te duelen las piernas, las articulaciones, bueno, ya todo te duele, pero no es inflamatorio, o sea, no es punzante, si no estás así, es frío, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando es temperaturas donde hay mucho viento, podemos ver que a veces nos dan tics, ¿sí? O sea, te empieza el párpado, o sientes algún músculo, sí, te empieza a doler la cabeza, pero porque saliste igualmente al aire. De hecho, ahorita que es otoño y que vienen también los vientos muy fuertes, hay que tratar de estar lo más que se pueda cubiertos de la cabeza. ¿Por qué? Porque si estamos en mucho estrés, con calor, comimos pesado y salimos al frío, estamos expuestos a que nos dé hasta una parálisis facial, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver precisamente con la temperatura del cuerpo, lo que estamos comiendo y cómo afecta a todos nuestros sentimientos y emociones. Oye, doctora, entonces lo recomendable sería siempre tener con nosotros quizá una barrita de amaranto o algo así, que es lo que nos ayuda a estabilizarnos. Sí, a neutralizar. Una manzana, una pera, alguna barrita de cereal integral, calmarnos y antes de salir sí taparnos, y más si ahorita ya está lloviendo, que está el aire, sí hay que hacerlo, porque afectan mucho los cambios de temperatura y luego al otro día tenemos la gripe, etcétera, y es muy complicado. Muy bien, pues muy interesante el tema de hoy. Muchísimas gracias, Magda. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos a una breve pausa y continuamos en Primera Hora.